más de 200, creo que son más de 300 entre jueces y fiscales, y un procurador general. Quiero saludar a Juan Carlos Junio y lo metemos en la charla, porque va bien de cafecito la cosa. Hablaremos de varios temas, pero me parece que sobre esto también va a ser interesante escucharlo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, sé que escuchaste parte de las reflexiones que estábamos acá en el arranque del programa. ¿Qué impresiones, Juan Carlos? Bueno, yo creo que hay que colocarlo en un marco general del deslizamiento político, de la profundización del deslizamiento político de este gobierno, de su ideología y de su instrumentación y de su subordinación absoluta a Estados Unidos, al presidente Trump, y en una cuestión de carácter vertiginosa de aplicación del modelo económico, que es el de siempre, de estos gobiernos liberales y de extrema derecha, y es solo que ahora tiene un ritmo mucho más fuerte. Y, bueno, una gran decisión, determinación del gobierno, del propio presidente, precisamente por avanzar decididamente y con un ritmo mucho más grande, y tiene además, o yo diría una vez más, un fuertísimo apoyo del conjunto del establishment, en primer lugar del establishment internacional, que creo que es lo que más recibe de apoyo y es lo que más le interesa al gobierno, precisamente de allí que tenga ya cierta subestimación, desvalorización y desprecio a ciertos niveles del establishment local. Para todo eso, creo que está claro, no voy a decir nada novedoso, el tema de la justicia, o sea que el Ministerio de Justicia no es otra cosa que el nexo político con la justicia como poder del Estado. Es todo un entramado, todos ya sabemos, fenomenal, que va desde los supremos hasta el juez de paz de un pueblo. Es un entramado fenomenal, y que eso tiene que estar subordinado al proyecto económico, al proyecto político, al proyecto cultural. Y para eso, bueno, se deslizan a una conducción del ministerio que tenga las características que vos dijiste, ¿no? A ver, Juan Carlos, acá hay también una suerte de parteaguas a la hora de analizar lo que pasa con el Poder Judicial. Porque por un lado, puedes decir, bueno, no renunciemos a lo que significaría o a lo que debiera significar el común desempeño de un poder de estas características, un poder del Estado, que es tratar de proteger las maneras de elegir a los jueces y fiscales más probos para que impartan justicia en un país. Pero al mismo tiempo decir, bueno, si funciona todo tan mal, tiene que haber una vocación de poder de cada gobierno para tratar de, por lo menos que no te inclinen la cancha. Puede ser a la ofensiva o a la defensiva, caso Macri o eventualmente algún otro gobierno. Y ahí también hay cosas para decir, ¿no? Porque un gobierno de las características antagónicas al de Javier Milei, que eventualmente asuma en algún lugar, alguna política respecto a un poder judicial que funciona de esta manera, tiene que tener. Sí, una salvedad. A ver. No funciona bien o mal según el interés político y económico de los sectores del poder y de cada uno de los gobiernos. Funciona muy mal, pero en realidad es funcional a los intereses de los poderes económicos y políticos en la Argentina, como es ahora. Pues ahora, no dependen de la política, dependen del poder. Dependen del poder y de lo que diríamos en los términos clásicos de una superestructura política que le responde, ¿cómo diría?, profundamente, con gran determinación a ese poder económico, que es el caso de este gobierno, y fue en gran medida el caso del macrismo, que creo que es uno de los que tuvo más éxito en inficionar, en manipular, en fin, en todos los infinitivos que podamos al Poder Judicial, ¿no? Pocas veces hemos visto un desparpajo como el que había
de jueces supremos, camaristas, Comodoro Pi, que iban y venían a la Casa de Gobierno a recibir instrucciones. Por lo tanto, yo diría que eso es una cuestión de poder. Ahora, vos dijiste algo que no lo quiero eludir. El tema en los gobiernos populares auténticamente democráticos, que son conscientes de esto y que debieran tener una actitud para reformarlo, para defender lo mejor que pueda haber en el Poder Judicial, que por supuesto hay reservas importantes, cada tanto vemos fallos y aparecen, aunque sean minoritarios. Tiene que haber una determinación política para eso y tiene que haber una relación de fuerza suficiente, política y social, como para poder alterarlo. Te voy a decir dos ejemplos, creo uno bueno y uno no sé si decir malo. Néstor tenía una gran determinación y una relación de fuerzas creciente, y de ambas cosas los echó a los Supremos por la radio, y generó un cambio notable. En la Corte Suprema. Cuando Cristina, en un mandato de Cristina, en 2012-2013, yo era diputado nacional, se hizo una reforma importante del Poder Judicial, y después el propio Poder Judicial, los Supremos, la invalidaron. Hubo una clara intención política de resolverlo, y no se dio y no se pudo. O sea que, efectivamente, esa necesaria transformación de un poder tan determinante del Estado, bueno, requiere de una relación de fuerza, pero como suele decirse, eso ya es otra historia. Hoy por hoy el poder económico tiene el poder ejecutivo y tiene tomado una parte del poder legislativo. Creo que también lo tenía, y con esto afirma, tiene una gran parte del poder judicial. Por eso creo que lo que nos queda a nosotros es el pueblo, que algunos cuando decimos esto lo toman como una cuestión abstracta, consignista o elusiva. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué no lo es? No lo es porque en definitiva el sujeto pueblo tendrá que ir reaccionando. En realidad va reaccionando, todavía tiene debilidad, porque tiene debilidad de sus expresiones políticas partidarias, porque tienen debilidad de sus expresiones sindicales, porque tienen debilidad de sus expresiones sociales, si querés te agrego también de derechos humanos o feministas o culturales. Todo todavía está impactado por la derrota electoral y la derrota cultural. Creo que ese proceso tendrá que ir alterándose. La reforma laboral triunfó, pero hubo un paro general y hubo 3 movilizaciones importantes, y hay una parte del movimiento sindical que se rebeló contra la CGT. Creo que hay que ver que la situación es desfavorable desde el punto de vista de eso que dijimos del pueblo, el sujeto pueblo, pero también hay una dinámica que habrá que ver si esa dinámica, en la medida que también va contactando con el desastre económico-social de este plan económico tan vertiginoso y tan fuerte contra la vida del pueblo, si esa combinación, qué dinámica va a tener. Ustedes me habrán escuchado otros años, y también, ayer lo publiqué en página 12, las calles de marzo. Yo, en la búsqueda, digamos, de estimular eso, creo que marzo es un mes interesante desde ese punto de vista, porque hay protagonismo en las calles. El 8 de marzo, esperamos un gran 24 de marzo, y yo creo que va a seguir habiendo reacción sindical y reacción social frente al plan económico, ¿no? En fin, hay una dinámica política que habrá que transitar. Esquemas de poder como, por ejemplo, como esos entramados dentro del Poder Judicial para sostener y arraigar un modelo económico, ¿no? Me parece que es parte de lo que recién venía diciendo. Te tiro una información y devolvela de volea con lo que quieras. Argentina tuvo, publicado por Andrés Lerner en Ámbito, Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo, en los últimos 2 años, solo superado por Hungría, dicho sea paso, de Víctor Orbán, amigo de Milei, vino a la Asunción, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Según un reciente informe de Audemus, en base a datos de Naciones Unidas,
desplome del 7,9%, acompañado de veloz cierre de empresas y despidos masivos. El ranking internacional consolida índices para más de 80 países y, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, no es una complicación importada, es una crisis fabricada en casa. ¿Qué decís, Juan Carlos? Ese nos coloca como subcampeones. Bueno, subcampeones. No sé Segunda si nos caída a nivel mundial, terrible, ¿no? De subcampeones de no sé qué, de lo peor del mundo. Bueno, porque un cierto tono jocoso, pero las consecuencias sociales y para la nación son gravísimas de todo esto. Mira, requeriría una larga opinión, pero yo creo que de algún modo está ligado a algo que recién señalaba con el otro tema, porque que este modelo económico, como parte de un proyecto político, es similar o tiene las mismas raíces que los anteriores modelos económicos, ustedes y nosotros ya lo dijimos muchas veces, que el de Martínez de Oz, que el de Menem, que el de Macri, ¿sí? Ahora, ¿cuál es, creo, la variante que este modelo agrega y que nos coloca en el subcampeonato mundial de los peores? Es precisamente lo vertiginoso y lo profundo con el que se está aplicando esa ideología política y cultural y ese modelo económico, lo vertiginoso, lo violento, el propio ritmo de destrucción del sistema productivo y de destrucción del salario, los ingresos, las jubilaciones, los derechos sociales, en fin, que va generando una situación recesiva que nos lleva a este punto de que la industria nacional esté en una situación cada vez más cercana a un virtual colapso. Inclusive los indicadores, yo tengo la nota en la mano, Pablo, se desplomó 7,9% del comercio desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Pero si acá desagregarías a las pymes y de pi y mes desagregarías a las a las pequeñas, tendrías que el porcentaje de caída de lo que él llama desplomarse es infinitamente más grande. Yo no lo tengo eso, pero si este promedio es el 7,9, imagínate los rangos que hay ahí en pequeñas empresas, en medianas empresas, y a su vez al interior de las pequeñas y medianas una docena de rubros que son los mucho más dañados, que son bastante conocidos. Por lo tanto, en fin, creo que estamos en un presente y ante una perspectiva de un nivel de destrucción de la industria nacional. Ahora salen todos a reivindicar a Pellegrini de que sin industria no hay nación. Está bien esa reivindicación, ¿no? Pellegrini tenía dentro de los liberales un sesgo más industrialista que los anteriores, ¿no? Y mucho más del presidente que él tuvo que reemplazar, que fue un desastre, Juárez Selma. Pero francamente creo que es un rasgo de decadencia desde la perspectiva de un proyecto de país. Este país, incluso dentro de la América Latina, junto con Brasil, es el que ha tenido una mayor perspectiva industrial, y eso es lo que nos ha diferenciado, creo yo, junto con una mayor perspectiva cultural y educativa que deviene de la 1420, ¿no? Todo eso conformó el país que tenemos y está en un claro proceso de destrucción. Por eso es imprescindible frenarlo lo antes posible. Juan Carlos, esa última frase, te van a acusar de desestabilizador, de golpista. ¿Cómo lo antes posible? Perdón que un bonus track. ¿Cómo lo antes posible? Sí, lo antes posible. Faltaría agregar, ya que vos me planteás este tema, yo cuando digo lo antes posible, quiero decir dentro del esquema del sistema democrático. No decís El sistema democrático implica muchas cosas. Sí. No solo respetar los procesos electorales, sino respetar las libertades individuales, respetar el derecho a la propuesta, o sea, no reprimirlo, respetar al periodismo y respetar la libertad de los medios de comunicación. Todo eso es el sistema democrático. Por lo tanto, cuando yo digo lo antes posible, atendiendo a la salvedad de que me pueden acusar, yo lo digo
en ese marco. Recién dije, valoré que haya habido un paro general y manifestaciones. Para mí eso forma parte del sistema democrático. Y habrá que triunfar en las elecciones del 2027. Bien, eso también forma parte del sistema. A eso me refiero. Entendido. Abrazo grande y gracias por el cafecito. Chao. Juan Carlos Junio, 5 de la tarde.